diagnóstico y el impacto sociocultural que este tiene. La presentación va a ser abordada por el equipo F, que se encuentra conformada por Aceves Carlos, por Garibay Marisol, por Juárez Brenda y por una servidora Dulce Conde. Y pues vamos a empezar con la parte de diagnóstico. Los temas abordados, ¿le puedes dar a la siguiente, por favor? Va a ser el diagnóstico desde generalidades, se va a dividir en presuncional, probabilidad y certeza. Parte de esto lo hemos abordado en la exposición pasada. Y también vamos a ver el aspecto sociocultural, específicamente en México. Bueno, para iniciar tenemos una breve definición sobre qué es el embarazo y pues lo vamos a encontrar como que es el estado fisiológico que se va a iniciar con la fecundación y finalmente va a terminar con el parto y el nacimiento del producto. Para esto, o sea, para que haya un embarazo, sabemos que hay diversos procesos y aquí tenemos una tablita que pueden ver que habla sobre los periodos de la evolución del concepto durante el embarazo. Aquí no entraremos tanto en temas, solo es para hacer una pequeña definición y ahora sí continuamos. Vamos a empezar con lo que es el diagnóstico del embarazo. Para el diagnóstico del embarazo hay que saber que pueden haber signos y síntomas tanto maternos como fetales y estos a su vez se van a subdividir. Signos maternos son los signos de presunción, es decir, signos generales que vemos en la paciente, tales como mareos, por ejemplo, náuseas o vómito, y signos de probabilidad que vemos localmente en el área genital, como un signo de Chadwick, que es la coloración violácea. Con signos fetales es pues que ya hay estos provienen del feto, que son signos de certeza de un embarazo. La siguiente, por favor. Ahora para el diagnóstico presuncional. Estos signos y síntomas van a emanar de los cambios fisiológicos que va a sufrir la madre. Van a ser generalmente que van a estar en todo el cuerpo, no solamente en los genitales. Primero están las náuseas y los vómitos, mareos y estreñimiento debido a que la paciente va a tener menor motilidad intestinal debido a la hormona gonadotropina coriónica humana. También va a haber cialorrea, esta está asociada a las náuseas y a los vómitos. Modificaciones en el apetito, sobre todo la paciente va a querer comer más, lo que se denomina polifagia, y también va a tener lo que en la literatura mencionan que es apetito caprichoso, que son como comidas raras que normalmente pues no se le antojaban a la paciente, como por ejemplo un sándwich de mayonesa con pepinillos y yo qué sé, cebolla, ¿no? También la aversión de olores. La paciente va a tener como ascos o rechazo a olores específicos, como un ejemplo absurdo, pues sería el olor a lavanda. La paciente le va a tener un asco a ese olor debido a este síntoma. También la paciente puede presentar lipotimia, que es un mareo con tendencia a desmayarse, pero la paciente no se va a desmayar. También va a haber modificaciones del carácter, la paciente va a estar más sensible, más irritable, o incluso se puede poner a llorar. Y también va a haber somnolencia y astenia. La siguiente, por favor. Otros signos presuncionales, que son los signos generales del cuerpo, pues uno es la hipertrofia de tiroides. Esta ahorita lo vamos a explicar un poquito más, pero tiene que ver con las subunidades de la hormona gonadotropina coriónica humana, que tienen una subunidad alfa y una subunidad beta. Una de esas dos subunidades es parecida a una hormona que ocupa la tiroides. Entonces, pues la tiroides ahí como que se confunde, dice, ¿esta sí es o no es? Y se puede hipertrofiar. También la paciente va a sufrir poliaquia o puede sufrir debido a que el crecimiento del útero va a hacer una presión en la vejiga, lo que va a tener una disminución en su capacidad de llenado y por tanto que la paciente quiere orinar más seguido. Aparte de esta poliaquia, la paciente también va a referir que tiene sensación de que quiere seguir orinando, pero pues ya ha vaciado vesicalmente pues, su vejiga, lo que se conoce como tenesmo vesical. Ya cerca del, del parto, por así decirlo, o en algunas etapas del embarazo, puede aparecer el calostro, que es una secreción como amarillenta que viene de los pezones y es producida porque los senos se están preparando para producir leche materna. Todos estos signos presuncionales pueden o no estar presentes en el embarazo. Puede estar uno mucho, mucho más elevado que otro ser muy tenue, ni siquiera estar ninguno en casos muy raros.
Y estos son característicos de, de las primeras 20 semanas del embarazo. La siguiente, por favor. Y ahora hablando de diagnóstico de probabilidad, que son los signos y síntomas locales en el área genital de la mujer. Primero está la amenorrea. En pacientes regulares que tengan su ciclo cada, por ejemplo, 28 días, una amenorrea de 10 días puede ser indicativo o probable de un embarazo. En pacientes que son irregulares, habría que ver. Alguna literatura manejaba que mayor a 3 meses de amenorrea, pero pues hay pacientes que duran muchísimo con esta amenorrea y no están embarazadas. También hay signos vulvovaginales, como es el signo de Chadwick, que es una coloración violácea del introito, las paredes vaginales y del cérvix, debido a un aumento en la vascularización del útero. También está el signo del Godel, que es un reblandecimiento del cuello uterino. Con reblandecimiento me refiero a que normalmente el cérvix o el cuello uterino tiene la consistencia de la punta de la nariz. Si tocan su punta de la nariz, esa es la consistencia de un cérvix. Entonces, pues más blandito, quiere decir que se reblandeció el cuello. Ese es un signo de Godel. La siguiente, por favor. Otros signos de probabilidad son el signo de Hegar, que es un reblandecimiento del istmo uterino con un tacto bimanual, como lo vemos en la imagen, y el signo de Hegar 2, que es un reblandecimiento del útero como tal. También está el signo de noble budín, se los puedo explicar con la imagen. En la primera imagen izquierda vemos un útero que está normal, ¿no? Su forma normal, está plano, triángulo, ¿no? Más o menos una forma de pera. Entonces, con el dedo buscamos el fondo de saco lateral, es decir, al lateral del cuello uterino, y pues no tocaríamos nada. Pero ¿qué pasa cuando el útero está creciendo porque hay un posible embarazo? Se está ensanchando, se está abombando este útero. Entonces, ahora si metemos el dedo y vamos hacia el lateral en el fondo de saco, pues puede que toquemos este abombamiento del útero, como se ve en la imagen. Este sería un signo de noble budín positivo. La siguiente, por favor. También está el signo de McDonald o de bisagra, que es con nuestros dos dedos y metemos un tacto vaginal hasta alcanzar el cuello uterino entre nuestros dos dedos y vamos a movilizarlo fácilmente. Esto es que va a ser una movilización del cuello uterino con mayor facilidad sin aumentar el ángulo cérvico-corporal. Es decir, a la paciente no le vamos a tener que pedir una posición más específica para poder mover el cuello uterino. También está el signo de von Fernwald, que es un reblandecimiento irregular del fondo en el sitio de implantación. Y también el signo de Piscasek, que es un crecimiento asimétrico del útero, pues porque primero la implantación surge en un lado del útero, ¿no? Ya sea izquierdo, derecho, este es un ejemplo, ¿no? Pues en el lado que se implantó va a seguir creciendo, porque pues este embarazo pues sigue creciendo dentro del útero, haciendo que un lado crezca más que el otro. Este es un crecimiento asimétrico y pues este sería un signo de Piscasek positivo. La siguiente, por favor. Vamos a continuar con lo que sería el signo de Gauss. Este, como ya vimos, va a haber un reblandecimiento del cuello uterino. Entonces nosotros fácilmente al hacer un tacto vaginal, pues vamos a poder movilizarlo sin ningún problema. Tenemos también el signo de Holzapfel y este va a hacer que nosotros en un tacto pues combinado o bimanual vamos a poder de alguna forma decirlo como encontrar, o sea, agarrar entre las dos manos, pues el útero, porque también recordemos que va a haber un abombamiento del mismo. Y por último, un signo sería el de Osiander, que va a ser encontrar el pulso vaginal de la arteria uterina a través de los fondos de saco, que como ya habíamos visto en imágenes pasadas, pues los vamos a poder tocar y al nosotros hacer ese movimiento, pues podríamos encontrar un pulso. Posteriormente pasamos a lo que sería el diagnóstico de certeza. Estos ya son aquellos que van a dar la existencia de un feto, provienen del feto, y como se mencionaba, son generalmente o se presentan de las 20 semanas en adelante. Los principales son los movimientos fetales, que cabe aclarar que los movimientos fetales deben de ser detectados por el clínico, porque una madre
podría confundir lo que ella diría movimientos fetales, aunque es poco probable que una madre los confunda, pero es para que aplique como diagnóstico deben de ser evaluados por el clínico. Los latidos fetales, generalmente estos aparecen, o bueno, los podemos detectar a través de un Doppler en la semana 6, y que en este caso sería una semana sexta de gestación, que igual se van a tocar un poquito más adelante cuando veamos el ultrasonido y demás, pero pues ya después de la semana 20, pues es muy fácil localizar los latidos fetales y escucharlos. Y como último punto, pues sería la palpación de las partes fetales. Esto se puede hacer en un tacto, bueno, tocando la pancita de la madre, incluso con las maniobras de Leopold, y pues ya nosotros al encontrar alguna parte fetal, pues ya sería un diagnóstico de certeza. También hay una como maniobra que sería la de pelote abdominal, que va a ser la sensación que nosotros vamos a sentir cuando hagamos cierta presión en la panza de la embarazada. Esto generalmente se va a hacer en la zona periumbilical a las semanas 22 de gestación, que son como las semanas más indicadas porque va a haber un aumento del líquido amniótico y el feto todavía no va a estar tan grande, entonces nosotros al realizar ese movimiento pues vamos a poder de alguna manera moverlo y sentir un rebote o un golpeteo que también nos ayudaría pues finalmente tener movimientos fetales o la palpación de una parte fetal del mismo. Otro punto importante para los diagnósticos pues son las pruebas de laboratorio y gabinete. Lo que más se usa pues es la medición de la hormona gonadotropina corénica humana. Esta vamos a tener que es una glucoproteína de doble cadena con una subunidad alfa y una beta. Como sabemos y hemos visto, pues la alfa es similar a otras hormonas. Entonces, esto no se usa realmente. Y lo que usamos para nosotros cuantificar esta hormona o tan siquiera detectarla, pues es la subunidad beta. Vamos a tener que generalmente esta hormona va a empezar a crecer o aumentar cuando haya una implantación y generalmente empieza a aumentar de 1.4 a 2, se duplica, se puede llegar a duplicar por día y pues tiene un pico. Ahorita lo vamos a ver en una gráfica, pero generalmente el pico se da entre los 60 y los 70 días y posteriormente del pico disminuye y ya se mantiene. Como acciones fisiológicas, lo que va a hacer es una acción luteotrófica que va a hacer que mantenga cierta progesterona hasta que sea necesario, generalmente a la sexta semana. Tiene funciones similares a hormonas como la LH que también ya habíamos visto. Y de aquí viene lo que se mencionaba hace unos minutos, que tiene una función tirotrófica. Como va a ser similar a ciertas hormonas, también va a ser similar a la TSH y esto puede hacer que haya pues una alteración a nivel de la tiroides. Pues el interés clínico principalmente que abordaremos pues es el diagnóstico del embarazo, que bien se puede hacer una prueba tanto en sangre como en orina, pero no es para lo único que se usa realmente la hormona. Se puede encontrar en diversas patologías, por ejemplo, puede estar aumentada cuando haya una mola, cuando haya embarazos gemelares, cromosomopatías o algunos tumores y puede estar disminuida cuando haya abortos o embarazos ectópicos. Igualmente es una prueba importante para hacer un seguimiento de un embarazo ectópico. Esta es la gráfica que les mencionaba. Generalmente va a tener un pico a la semana 10 o a los 60 o 70 días aproximadamente y posteriormente va a descender y se va a mantener. Ya vimos pues que entre las acciones biológicas en el embarazo van a hacer que mantenga el cuerpo lúteo para que haya una secreción de progesterona y que más o menos esto es hasta bueno, se tiene como la sexta o octava semana y pues lo importante es que nos ayudan a los test de embarazo. Vamos a tener dos tipos que ya habíamos mencionado, el test en orina y el test en suero, en sangre. El de orina pues en sí no va a medir cuánto es lo que tenemos de la hormona, sino simplemente va a medir si hay o no hay presencia de una hormona, pero aumentada, digamos, porque las mujeres tenemos un valor normal.
que es de 5 miliunidades internacionales sobre mililitro. Entonces, cuando esta está aumentada, que igual ahorita vamos a ver hasta cuánto empieza a detectarla, pues ya podríamos evaluar si está o no está. Y pues estas pruebas suelen ser cualitativas porque lo único que hacen es ver si está o no está. Y la de sangre, pues ya es una prueba tanto cualitativa como cuantitativa, porque pues en la mayoría de los laboratorios pues te van a mencionar cuánto es lo que se registra de la hormona. Esta va a ser una pues medición más exacta de la misma y pues nos ayuda en general es más fiable que una de orina. El test de orina para iniciar va a ser un inmunoensayo rápido. Incluye anticuerpos monoclonales de la hormona gonadotropina coriónica humana para detectarla o no. Como vimos, su utilidad solo es ver si está o no está, y su detección pues depende, porque yo encontré en diversas, literaturas que varía, pero en una de ellas encontré que por lo menos el test de orina empieza a detectarla cuando alcanza los niveles de 500 miliunidades internacionales sobre mililitro, lo que correspondería aproximadamente por el cuarto o el quinto día de retraso menstrual. Su uso correcto pues nos daría un porcentaje de fiabilidad del 97 al 99%, pero el problema de estas pruebas es que a veces no se sabe bien cuándo realizarlas. Entonces, cuando se aplica este test demasiado pronto, pues no va a evaluar realmente ese aumento necesario que se necesita para que detecte si está o no está la hormona, o igual se puede hacer un mal test, o sea, que realmente no se haga bien o se haga adecuadamente, o que bien la prueba esté en mal estado. También hay ciertos medicamentos que van a interactuar y nos podrían dar falsos positivos. Aquí tenemos una imagen de cómo es que funcionan las pruebas de embarazo. Vamos a tener nuestra parte en donde se va a colectar la muestra. Simplemente se va a absorber y pues obviamente si la embarazada está embarazada, pues tendría que estar generando ya la hormona. Vamos a tener una parte donde se van a encontrar los anticuerpos a los cuales se van a pegar la hormona, y pues estas ya finalmente nos van a dibujar una línea en el test. Algunas pruebas, no todas, tienen lo que se llama la ventana control, que en general es para ver si realmente la prueba es funcional. O sea, cuando esta se pinta, pues se ve que la prueba pues sí está funcionando bien, sin embargo no todas la tienen. Igual depende mucho de la prueba porque hay pruebas más sensibles que otras. Ahora, el test de sangre, pues ya vimos que es una medición directa de la concentración de la hormona, y la literatura menciona que generalmente el test de sangre, como es más sensible, pues podemos encontrar esta hormona desde el día 9 posterior a la fecundación. Más o menos el promedio es de 8 a 9 días, y pues ya vimos que es una medición cuantitativa y cualitativa y que pues se puede utilizar para diversas patologías. Como vimos, vamos a tener picos y va a ir aumentando, se va a ir duplicando generalmente, y pues necesitamos, yo encontré en cierta literatura que el test de sangre con un aumento arriba de 5, que sería de lo normal, generalmente la detecta que está elevado y que lo marca como una prueba positiva. Aquí tenemos los niveles, tanto en semanas como cómo va avanzando y cuál es el rango aproximado que se encuentra en las semanas. Como vemos, va a ir subiendo, llega a un punto, disminuye y luego posterior a esto se mantiene. Ahora hablando de la ecografía, pues este es un estudio imaginológico que es barato, es rápido y no es muy invasivo en la mujer. Por eso se prefiere. Permite obtener estructuras a través de ultrasonidos que van a hacer como un efecto de rebote. Mandan sonidos, el sonido rebota, lo capta el aparato y lo traduce en la pantalla, por así decirlo. Existen dos técnicas, dependiendo de dónde vayamos a poner el transductor. Está el ultrasonido transabdominal,
que se dice que tenemos que tener a la paciente con la técnica de Donald, es decir, con la vejiga llena, para que además de empujar las estructuras que puedan estorbar, hay una mejor visualización del útero. Entonces esta vejiga llena pues ayuda a elevar el útero, que esté más cerca de la pared, no haya tanto que estorbe a los ultrasonidos. También a separar la pared abdominal y las asas intestinales que puedan estorbar en el camino de las ondas, como por ejemplo en las asas intestinales que están llenas de gas, que puedan estorbar en las ondas y que pues produzcan distorsión en el ultrasonido que queremos ver. Algo importante es que se debe colocar gel entre el abdomen materno y el transductor, ya que la piel y el transductor no conducen bien las ondas, entonces pues se usa un gel. También está el ultrasonido transvaginal. En este no es necesario la técnica de Donald, es decir, la paciente no va a estar a punto de orinar con su vejiga llena. Aquí pues la vejiga está vacía. Algo a tomar en cuenta es que el transductor pues se debe cubrir con algo descartable como una bolsita de plástico o algo que le quieran poner para que ya después de acabar el ultrasonido se deseche y ya, que el transductor pues no se contamine. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? En la ecografía se evalúan varias estructuras, la presencia de estructuras o su ausencia para diagnosticar o no un embarazo. El primero es un saco gestacional, que en sí es el celoma extraembrionario. Este está lleno de líquido y en el ultrasonido lo vemos en el fondo uterino como un círculo anecoico rodeado de un halo de endometrio. En la imagen de la izquierda veríamos en SG, que es el saco gestacional, como lo ven está en círculo, es anecoico y con un medio halo alrededor de él, y lo demás que está con la letra E sería el endometrio. Se ubica en el fondo uterino, pues cerca de los sitios comunes de implantación, que sería el istmo en este caso. En la imagen derecha, pues podemos ver cómo se mide con la radiografía. Colocas un clic en un lado y lo arrastras hacia el clic del otro y medirías la longitud del saco gestacional. Varía dependiendo de la edad gestacional que tenga el paciente. Mientras más grande, pues mayor edad gestacional tiene la mujer. Este saco gestacional varía su forma desde un círculo y se va haciendo más ovalado conforme crece el bebé. Lo vemos ahorita en una imagen. Y este pues nos puede indicar un embarazo que puede ser o normal o ectópico. Ahorita les voy a decir cuándo ya no es ectópico. La siguiente, por favor. Y este saco gestacional pues se va a la cuarta semana de gestación. La segunda estructura en aparecer normalmente en un embarazo, si lo seguimos así, sería la vesícula vitelina o el saco vitelino, que es un círculo o un anillo anecoico igualmente dentro del saco gestacional. El saco gestacional es todo ese agujero, por así decirlo, toda esa zona negra, y dentro ven que hay como un circulito. Esa sería la vesícula vitelina. Cuando aparece esta vesícula vitelina, se elimina por completo, o la mayoría casi al 100%, la presencia de un embarazo ectópico, porque se está desarrollando dentro del saco gestacional. Este pues tiene forma de anillo y conforme progresa el embarazo, este saco vitelino se va desplazando hacia la periferia. También en esta semana, de la quinta más 4 días a la sexta, aparece el embrión. Esta es una ultrasonido de la séptima semana, pero aparece a la sexta. Aparece como más chiquito que el saco vitelino y aparece pegado o lateral al saco vitelino. Una vez va progresando este embarazo, el saco vitelino se desplaza a la periferia, el embrión empieza a crecer flotante en el saco gestacional y estas dos estructuras están unidas por el cordón vitelino. Si tienen duda, pues se los puedo volver a explicar, pero si no, pues podemos continuar. Lo siguiente que vemos, que nos da un diagnóstico de que el embarazo ahora está evolucionando progresivamente, es la presencia del latido fetal. Aquí en esta imagen se puede ver que está como así como que está así palpitando. Con un ultrasonido transvaginal veríamos el latir del corazón fetal por ultrasonido a la sexta semana y por una transabdominal lo veríamos a la séptima semana.
Una diferencia también en el ultrasonido transvaginal y el transabdominal es que según la literatura, el transvaginal ve las estructuras 1 a 2 semanas antes. Y no es que se salte el tiempo ni nada así, sino, por ejemplo, el saco vitelino en el transvaginal lo verías a la 4ª semana, pero en el transabdominal lo podrías ver hasta la 5ª o 6ª. Eso quiere decir que el transabdominal lo vea después que el transvaginal. Y serían las estructuras, las 4 estructuras que nos podrían indicar un diagnóstico evolutivo y certero de que hay un embarazo. Entonces, si se acuerdan, es saco gestacional, anecoico, después el saco vitelino, que es un circulito dentro de este saco anecoico, después aparece el embrión y su latido fetal. Y estos pues nos indicarían que es un embarazo y aparte que está progresando bien. La siguiente, por favor. Y aquí vemos un embarazo ya más avanzado. Como les dije, este saco gestacional pasa de ser un circulito a pasa de ser un óvulo y ya nos permite la aparición de un embrión, medir la longitud cráneo-rabadilla o cráneo-caudal, que va desde la parte superior del cráneo del bebé hasta la parte inferior de la pelvis. Los miembros no se van a contar aquí. Y esta longitud cráneo-rabadilla o cráneo-caudal nos va a servir para estimar más o menos la edad gestacional, aunque en la literatura varía cuántos centímetros, por ejemplo, son para la semana 5, pues más o menos es una estimación de cuánto está el embarazo. La siguiente, por favor. Y bueno, ahora vamos a continuar Bueno, con el aquí, embarazo. perdón. Voy un poco. Eh, los signos que mencionaron sus compañeros son los más importantes. Signo de Chadwick, signo de Godet, signo de Hegar. Son los más importantes, son los que siempre les van a preguntar para el diagnóstico clínico del embarazo, que son sus signos de probabilidad. Y dentro de los signos de certeza les voy a comentar una cosa, nada más, rapidísimo. Más o menos a la semana 5 de gestación, vamos a tener de 1500 a 2000 unidades o 1000 unidades sobre decilitro de gonadotropina coriónica humana. En promedio son 1800 y eso sería como que lo que responderían en sus exámenes, ¿no? Pero de 1500 a 2000 luego les preguntan. Eso sí les gusta preguntarlos mucho. Tal vez no ahorita, tal vez en sus exámenes profesionales o en el Nacional de Residencias. Y esto coincide con la semana 5 del ultrasonido, que es cuando vemos la actividad cardíaca por un ultrasonido endovaginal. ¿Ok? Ahora, otra cosa que les quería comentar, el embarazo, como menciona su compañero, si nosotros vemos un embarazo intrauterino, lo más probable es que no tengamos un embarazo ectópico y se quede intrauterino. Sin embargo, existe una patología que a ustedes no les toca ver ahorita, que se llama embarazo heterotópico, que significa que tenemos un embarazo ectópico y un embarazo intrauterino. Y esta patología existe. No les toca verla ahorita, no la vamos a explicar, pero bueno, también para que lo tomen en cuenta. Y por último, para nosotros como ginecólogos, hay guías que nos dicen que lo primero que debemos de tomar en cuenta para calcular la edad gestacional correcta de una paciente es la longitud cráneo-caudal de la semana 11 a la 13.6. Y esta debe de medir de 45 a 84 milímetros para que sea confiable. Entonces, esa es la importancia que les comentaba a sus compañeros que pusieran en las diapositivas, que el diagnóstico por laboratorio, las 1500 a 2000 unidades de gonadotropina, que corresponde a las 5 semanas y que es cuando se empieza a ver el latido cardíaco por ultrasonido endovaginal. ¿Ok? Entonces todo esto lo correlacionamos. Obviamente la paciente primero va a venir con náuseas, con vómito, con su signo de Chadwick, con su reblandecimiento del cervix y reblandecimiento del istmo. Entonces ustedes van a sospechar que tienen un embarazo
calculan las semanas de gestación, le mandan a hacer un ultrasonido y bueno, primero la prueba de embarazo, ¿no? Mandamos a hacer ultrasonido y bueno, ya corroboramos. ¿Ok? Y otra cosa, por lo regular las pruebas de orina son confiables y pues la prueba de orina no te va a pintar otra cosa que no sea gonadotropina, definitivamente. O sea, una gripa no te la va a detectar. Y tampoco podemos decir que está medio embarazada la paciente. Si pinta clarito, está embarazada, no pinta otra cosa la gonadotropina. Seguramente la cantidad de gonadotropinas es poquita, está en las primeras semanas. O a veces yo lo que he visto, no viene escrito en los libros, pero yo lo que he visto es que luego tienen embarazos anembriónicos o abortos diferidos, y por eso marca muy tenue la raya en la prueba de orina. Pero definitivamente, si te pinta tantito, no hay que volver a hacer otra prueba y corroborarlo, está embarazada. No hay que estar medio embarazado, que lo estoy dudando, ¿sale? Esa raya no pinta otra cosa más que gonadotropina. Ok, si quieren podemos continuar. Gracias, doctor. Bueno, ahora vamos a ver el embarazo, pero desde un punto de vista sociocultural y el impacto que existe en México. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, encontramos que existe un número elevado de casos de embarazo en los cuales se reportan en adolescentes. Esto puede ser a nivel mundial, pero lo que se ha observado es que las cifras, el incremento o la disminución del embarazo adolescente reportado varía de acuerdo a las condiciones socioeconómicas, socioculturales e incluso van a tener un impacto psicológico. Un ejemplo de esto es que en China se observa un embarazo adolescente del 2% de los casos reportados, mientras que en América Latina y el Caribe el embarazo adolescente dentro de la población es de un 18%. Esto va a depender de las condiciones en las que se encuentra la población y este grupo. A nivel mundial, se ha reportado que una de cada 5 mujeres a los 18 años mínimo ya tiene un hijo. Se dice que en las regiones más pobres la cifra se eleva de 1 a cada 3 mujeres. Tenemos que en México hay aproximadamente 76 nacimientos por cada 1,000 mujeres y el rango de edad de estos casos va de los 15 a los 19 años. Por lo tanto, se considera un embarazo adolescente. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? Y bueno, vamos a tener que el embarazo adolescente se produce en una mujer entre el comienzo de la edad fértil y el final de la etapa adolescente. La OMS nos determina que el embarazo adolescente entra en un rango de 10 a 19 años de edad. Este es considerado un problema de salud pública complejo debido a que se asocia a condiciones socioculturales, las cuales el contexto de cada adolescente va a ser diferente a pesar de que se encuentren en el mismo país. Tenemos que la mayoría de las mujeres o de los casos en las adolescentes, estas no planean un embarazo y este es un porcentaje importante debido a que las adolescentes no desean el embarazo en ese momento y a que no existe una educación sexual donde se utilicen los métodos de planificación familiar para prevenirlo o este es deficiente. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y bueno, se ha observado que los factores que influyen en estos embarazos durante la adolescencia son las redes sociales, las redes de comunicación o comunitarias, el acceso a la información dependiendo de qué tipo de información reciban los adolescentes, si estos cuentan con una red de apoyo tanto familiar como amigos o sociales, el aspecto económico y cultural en el que se desarrollan y la educación sexual que reciben o que no reciben. Todos estos factores van a influir en el entendimiento y en el actuar de los adolescentes antes, durante y después del embarazo. Y es por eso que esto es muy importante y algo que se ha visto al incremento de ellos. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y bueno, encontramos un estudio que es de tipo cualitativo en donde se trataron de identificar las características que se encuentran dentro del grupo adolescente y se identificaron a 48 adolescentes dentro de un grupo de 318 embarazadas que tenían un control prenatal. De estas 48 adolescentes identificadas, solo 42 reunieron los criterios de evaluación para poder llevar esta investigación. Las características eran que fueran adolescentes embarazadas. El grupo que se utilizó fue en un rango de 13 a 19 años.
tenían que vivir en un contexto urbano, ya que debían de acudir al centro de salud urbano en la Secretaría de Salud para llevar un control prenatal. También era necesario el consentimiento del tutor y no presentar alguna contraindicación médica. La investigación para reunir las características o condiciones que se encuentran socioculturales en los adolescentes que se encuentran embarazadas fue a partir del expediente clínico, del control prenatal que llevaban en el centro de salud y una encuesta elaborada por investigadores en donde fueron 2 personas las que lo aplicaron junto con ayuda de apoyo psicológico. El punto de partida de esta investigación va a ser el significado del embarazo en los adolescentes, la experiencia en que han tenido y las relaciones sociales junto con familiares que han tenido durante esta etapa. ¿Le puedes dar a la siguiente? Y bueno, respecto a los factores socioculturales, las variables que se investigaron para analizar fueron la edad, la ocupación, los niveles de estudios con los que cuentan o escolaridad, si contaban con algún tipo de seguridad social, el estado civil, si tenían información y usaban métodos de planificación familiar, la edad de la pareja o número de parejas sexuales, también si recibieron información sobre la prevención del embarazo, el deseo que tenían de embarazarse o no, y si en algún momento llegaron a reportar pensamientos de abortar o estuvieron expuestas a condiciones de adicciones y violencia. Ante esto podemos observar que la mediana de edad fue un rango de 18 años, pero también hubo personas de 13 a 19 años. Podemos observar que las variables respecto al estado civil eran unión libre, si se encontraban solteras, casadas o separadas. El que tuvo un incremento fue la unión libre. Respecto a la escolaridad, también podemos ver primaria, secundaria y preparatoria. El mayor número fue durante la secundaria y la mayoría contaba con seguridad popular. También podemos ver que el número de parejas sexuales fue una y la ocupación actual iba desde ama de casa, estudiantes, empleadas, autoempleadas o personas que incluso estudiaban y trabajaban al mismo tiempo. La prevalencia fue en amas de casa. Otra información que se obtuvo fue si contaban con información sobre la prevención del embarazo y la mayoría contaba con información, pero esta era muy escasa o incluso mencionan que fueron pocas veces las veces que se informaron para la prevención del embarazo y fue a partir de una unidad de salud y durante la escuela. La mayoría también presentó que no tenía información respecto al tema y también se utilizó que la mayoría de las embarazadas no contaban con una planificación familiar. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, compañeros, entonces, como ya les comentó mi compañera Dulce, algo importante es cómo las mujeres embarazadas en edad adolescente, o bueno, en la etapa de la adolescencia, perciben o creen que es el embarazo. Parte de este concepto de qué es el embarazo y cómo lo asocian ellas va a depender mucho de todos alrededor. En esto incluye la familia, la iglesia, la sociedad como tal y las instituciones de salud. En general, en parte en este estudio y en otras investigaciones que también encontramos y en otros artículos, todos llegan a la misma conclusión o por lo general les dicen o les comentan a las chicas adolescentes que como tal tienen un ser vivo en el abdomen, ¿no? Entonces es su responsabilidad como mantenerlo vivo, la gesta es parte de ellas y entonces esto hace que al final para ellas luzca mejor o brinde más beneficios el hecho de estar embarazada, dejando a un lado todas las dificultades y los límites que les puede poner el hecho de un embarazo adolescente, ¿no? Dentro de las frases más dichas durante las investigaciones es que pues van a dar vida, que esto las hizo más felices, el hecho de embarazarse aunque no lo esperaban, que mejoró su relación con su familia, que la hizo madurar más como persona, o que lo ven en un largo plazo y que pues, el hecho de tener un hijo las va a hacer no sentirse solas. Pero bueno, entonces por este significado del embarazo es que dejan a un lado como todas las dificultades y ven este lado positivo, olvidando las cosas negativas que pudiera traer a su vida el embarazo adolescente. La siguiente, por favor.
También vamos a tener que dentro de la experiencia del embarazo adolescente existe un número importante de deserción escolar y esto vamos a pesar de que se tiene una percepción de que el embarazo es positivo para la vida, vamos a tener que la experiencia va a estar acompañada de un alto nivel de deserción escolar y esto se debe a la sintomatología clínica que presentan durante el embarazo las adolescentes y también a que van a tener cambios de imagen corporal, dificultades económicas y limitaciones para relacionarse en actividades con sus compañeros o incluso sus familiares. Esto va a surgir también con los temores de la responsabilidad que adquieren al embarazarse a una temprana edad, en donde no cuentan con un acceso geográfico, económico y cultural para poder criar a sus hijos. También vamos a tener que la presencia de deserción escolar y el poco acceso a ingresos económicos durante la adolescencia van a acentuar los ciclos de poca educación y pobreza que existen. También va a aumentar la experiencia de sentir temor y vergüenza para acercarse y poder recibir una información y un buen desarrollo de este, o incluso un control prenatal adecuado. También vamos a tener que existe un incremento en la violencia que reciben las mujeres embarazadas durante la adolescencia y esta violencia puede o estar relacionada desde su familia, su pareja, sus amigos y también incluso las instituciones de salud. Vamos a tener que van a presentar dolores de cabeza, hinchazón de pies, náuseas y esto puede generar una violencia psicológica en donde las personas empiecen a referirse a ellas como que empiezan a engordar, que empiezan a tener una imagen corporal deficiente y por lo tanto esto empieza a incrementar la ansiedad dentro de ellas. También pueden recibir violencia física en donde pueden ser golpeadas por su pareja y esta va aunada a una violencia psicológica en donde las pacientes refieren que han sido golpeadas en varias ocasiones y que su pareja les dice que nada más no les pegan después más porque tienen a su hijo. También la violencia psicológica puede estar ligada a que bien truncada su educación y por lo tanto las ven como una carga y también por omisión de los derechos por parte de los padres, ya que no siguen una educación, entonces también reciben violencia por esa parte. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Ahora, un tema muy importante, en el artículo también observábamos que sobre todo se sentían señaladas aún más cuando las chicas eran, cuando las embarazadas eran adolescentes. Sin embargo, la violencia obstétrica se representa está presente en todas las mujeres después de la adolescencia también. Ahora, ¿qué vamos a entender como la violencia obstétrica? Va a ser la apropiación del cuerpo o los procesos reproductivos de las mujeres por el personal. En conclusión, o en palabras un poco más coloquiales, todo el personal médico, o sea, como todas las decisiones que toma el personal médico sin el consentimiento de la mujer embarazada, así como los gritos, las ofensas, las amenazas, castigos o la atención no autorizada, que ahorita vamos a hablar un poquito más de esto, que en sí la atención autorizada lo podemos resumir a que hagan una cesárea, por ejemplo, sin comentarle a la paciente o sin ser específicos, porque como hemos comentado en la presentación, muchos de los casos es de personas, o por ejemplo, de las chicas adolescentes son de personas de bajos ingresos o de poca educación, entonces desconocen como tal qué es lo que está sucediendo con su cuerpo y no reconocen bien qué es la cesárea, entonces el personal médico no les explica qué es la cesárea y aún así la realizan estos pacientes. Entonces la atención no autorizada va a ser eso o la implantación de métodos anticonceptivos, también forzándolas o siendo muy insistentes o sin comentarles o decirles en realidad qué es lo que están colocando. Y bueno, les pusimos algunos porcentajes de por qué es tan relevante este tema. El 11.2% ha sufrido gritos o regaños durante el parto, ¿no? El 9.9% ha sido ignorada cuando preguntan toda la información sobre el embarazo, ¿no? Desde el parto o su bebé. El 5% de las mujeres embarazadas, el personal se ha negado a anestesiarlas o ampliar algún bloqueo para poder disminuir el dolor. Y el 9.2% ha sido presionada para que le puedan poner un dispositivo o para que lo operen para ya no tener hijos, que es lo que les comento, que se conoce como atención no autorizada. La siguiente, por favor.
Y bueno, entre otros porcentajes, también cuanto a maltrato y violencia, que les digo, esto entra entre regaños, gritos, insultos. De las mujeres que han sido encuestadas, el 30.5% ha reportado que la violencia obstétrica se lleva a cabo más en la Ciudad de México. Luego, en segundo lugar, está el 25% en el Estado de México, Querétaro, Aguascalientes, Coahuila, Tlaxcala y bueno, los estados que pueden ver en pantalla. Después de ahí, en tercer lugar, de los estados que hacen violencia obstétrica, está Chihuahua, San Luis Potosí, Guerrero, Sonora. Y en cuarto lugar se encuentra Chiapas con menos del 15%. De atención no autorizada, que generan tanto gritos como, perdón, que realizan cesáreas o impulsan a las personas para que hagan sus cesáreas o tengan algún método anticonceptivo. El 20% está representado en Tlaxcala, San Luis Potosí, Guanajuato, Puebla y Veracruz. De los estados en donde han colocado un DIU o han hecho cesárea, han colocado un DIU o algún otro método de esterilización sin consentimiento, ha sido Baja California y Puebla con el 6.7%, Veracruz con 6.5% y Tabasco, Estado de México y San Luis Potosí arriba del 5%. La siguiente, por favor. Ahora, hablando un poco más de lo económico, algunas de las dificultades que tienen en el aspecto económico es que van a empezar a contar con pocos o escasos ingresos. El hecho de que sean adolescentes embarazadas y que no hayan terminado, por ejemplo, la preparatoria o algunas la secundaria, va a dificultar el hecho de que puedan obtener un trabajo y por lo tanto, si ya tenían pocos ingresos, pues ahora van a tener, o sea, se van a conservar en esa línea, ¿no? Sin poder generar aún más ingresos. Algunas de las preocupaciones que tienen de forma económica es, por ejemplo, los gastos en la casa como tal, o sea, lo que se pueda tener como luz, agua, gas, la alimentación, que no sientan que puedan cubrir con la alimentación tanto de su futuro hijo como el de ellas. Y la preocupación de que en algún momento, como tienen un presupuesto tan justo, es que no, ante una enfermedad ya sea de ellas o de su hijo o de su pareja, pues no puedan hacer frente por por el poco ingreso económico. Dentro de otra investigación se ha demostrado que, por ejemplo, las mujeres con estudios menores al posgrado, que han dejado la escuela precisamente por el embarazo, su ingreso mensual es de 1,700 pesos. Sin embargo, en una encuesta, las mujeres con nivel de posgrado, su ingreso mensual es de 18,600 pesos aproximadamente. Entonces podemos ver cómo pues cómo empiezan a tener ciertas limitaciones por haber tenido un embarazo adolescente. Y bueno, de las mujeres que fueron madres en la adolescencia, solo el 7% alcanza sus estudios en su educación profesional, lo cual podemos ver que de estas personas que podían ganar mensualmente 1,700 pesos, solo el 7% pues podría llegar a tener un mayor ingreso, como el que podemos ver en pantalla. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿cómo es que influyen las diferentes relaciones sociales y el embarazo? En cuanto a su pareja, por lo general las mujeres embarazadas en la adolescencia presentan el miedo o el temor de vivir sola con esta pareja, porque al final su novio o, dejémoslo como su novio, pues solo se veían de vez en cuando, ¿no? No es lo mismo vivir con alguien más que solo ver a una persona de vez en cuando. Entonces, en la encuesta comentaban que tenían como miedo a vivir con esta persona, las dificultades económicas que ya les hemos comentado, y por lo tanto creen que tener una pareja mayor podría ayudarles a tener mejores beneficios, o bueno, tener beneficios, a diferencia de la pareja con la que pudieran tener el bebé. Y lo que se ha visto en encuestas es que el principal agresor que genera la violencia física, porque recordemos que en el embarazo adolescente hay tanto violencia física como psicológica, pero bueno, el principal agresor físico por lo general llega a ser la pareja durante el embarazo y después. La familia al final va a ser muy importante para poder disminuir el embarazo adolescente, ya que es muy importante que puedan informar, o sea, que los padres estén listos para informar sobre la sexualidad de la persona, no solo en cuanto a las relaciones sexuales, sino como tal en su cuerpo, sus cambios corporales. Y bueno, parte de lo que pudieron comentar durante las encuestas es que
tenían muy poca confianza de platicar los temas de sexualidad con sus papás. Entonces se terminaban informando ya fuera por redes sociales o por amistades y por lo tanto no recurrían a un anticonceptivo adecuado. De hecho, se dice que la primera relación sexual en México por lo general es a los 17 años. Y de esta primera relación sexual, solo el 59% de las chicas utilizan método anticonceptivo o en su primera relación sexual. Entonces podemos ver que todavía son bastantes las chicas que no llegan a utilizar un anticonceptivo desde la primera relación sexual. Y bueno, el hecho de cómo sea su familia o cómo esté compuesta la relación de sus papás, es como llegan a percibir cómo va a ser su rol en cuanto a su pareja y su futura familia. Y bueno, el 28% de las personas que han sido violentadas de forma psicológica, la familia llega a ser el principal agresor psicológico. Ahora, el servicio de salud comentan que cuando intentaban informarse sobre su sexualidad y los diferentes métodos anticonceptivos, hay muy poca privacidad y al final todavía sigue siendo un tema un poco tabú. Y el trato del personal de salud por lo general eran señaladas o regañadas cuando querían hablar de estos temas. Y por lo tanto no terminaban expresando sus dudas, no solo antes de tener una relación sexual, sino durante el embarazo. Entonces no podían expresar sus dudas o tenían miedos en sus citas de control prenatal. Perdón, pero pues ya esa es la bibliografía que nosotros utilizamos y no sé si tengan alguna duda. No, creo que todo bastante bien. No, ninguna. Yo tampoco. Bueno, pues si no hay dudas, pues ya acabamos, doctor, o algún aporte que quiera hacer.